Saludos, soy Patricia Camacho, doctora en Neurociencia de la Comunicación, el Comportamiento y el Liderazgo. Hoy me gustaría comenzar nuestra ponencia a redes sociales, representación inclusiva y construcción de identidades con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Quién está construyendo hoy en día nuestra identidad? Durante décadas habríamos respondido que la familia, la escuela, la cultura, el entorno profesional o nuestras experiencias personales. Y esa respuesta seguiría siendo correcta hoy en día, pero nos resulta ya incompleta. Porque en el siglo XXI, una parte creciente de nuestras experiencias, relaciones y procesos de aprendizaje se desarrolla en entornos digitales. Y esos entornos no son neutrales, están organizados por algoritmos. Por ello, cuando hablamos de redes sociales, ya no hablamos únicamente de plataformas tecnológicas, hablamos de entornos relacionales que participan activamente en la construcción de identidades, percepciones sociales y en las formas de entender el mundo. Las redes sociales han transformado profundamente la forma en la que consumimos la información. Hace apenas 2 décadas, millones de personas estábamos expuestas a mensajes relativamente similares a través de los medios únicamente tradicionales. Hoy en día la situación es completamente distinta. Cada usuario recibe una experiencia personalizada. 2 personas pueden utilizar la misma plataforma, vivir en la misma ciudad y tener edades similares y aún así estar expuestas a contenidos completamente diferentes. Esto ocurre porque los algoritmos seleccionan qué contenidos aparecen en nuestras pantallas, cuándo aparecen y con qué frecuencia aparecen. Y aquí encontramos uno de los cambios más importantes de la comunicación contemporánea. La publicidad ya no llega a todos por igual. La publicidad llega a través de sistemas automatizados que deciden continuamente qué merece nuestra valiosa atención. Desde una perspectiva tecnológica, esto puede parecer un proceso neutro, pero desde una perspectiva neurocientífica no lo es. Porque aquello que vemos repetidamente influye en aquello que aprendemos, en aquello que somos. Y aquello que aprendemos influye en cómo interpretamos la realidad. La neurociencia contemporánea ha demostrado que el cerebro funciona como un sistema predictivo. No percibimos el mundo como una cámara que registra objetivamente la realidad. Interpretamos continuamente lo que sucede a través de modelos internos construidos a partir de experiencias previas. Nuestro cerebro aprende por patrones, genera expectativas y utiliza estas expectativas para anticipar lo que considera probable. Por ello, la atención tiene una importancia extraordinaria hoy en día. Aquello a lo que prestamos atención repetidamente adquiere un peso desproporcionado en la construcción de nuestras creencias limitantes o no limitantes, expectativas y percepciones. Y aquí es donde los algoritmos comienzan a adquirir una relevancia social enorme, porque los algoritmos no solo seleccionan información, seleccionan nuestras experiencias. Y las experiencias repetidas constituyen uno de los principales mecanismos mediante los cuales construimos nuestra identidad. Durante años hemos pensado que los algoritmos influyen en las personas, pero la investigación más reciente muestra que esta explicación ya es insuficiente. La relación entre usuarios y algoritmos es, por tanto, bidireccional. Cada clic que realizamos aporta información al sistema. Cada búsqueda, cada comentario, cada segundo que dedicamos a un contenido específico, el algoritmo aprende continuamente de nosotros. Pero al mismo tiempo nosotros aprendemos continuamente de aquello que el algoritmo nos muestra. Por eso resulta más adecuado hablar de un proceso de coadaptación, de un proceso bidireccional. El usuario modifica al algoritmo y el algoritmo modifica progresivamente al usuario. Ambos sistemas aprenden simultáneamente. Y esta idea tiene profundas implicaciones para comprender cómo se construyen hoy en día las identidades digitales. Porque una parte creciente de lo que consideramos relevante, deseable o normal está condicionada por los contenidos a los que estamos expuestos. Y esos contenidos son seleccionados algorítmicamente. Desde las ciencias del comportamiento sabemos que la repetición tiene un enorme poder. Aquello que vemos frecuentemente nos parece más familiar y aquello que nos resulta familiar se percibe como más aceptable y menos amenazante. Y este fenómeno explica por qué la publicidad inclusiva
puede contribuir a procesos de normalización social tan deseados. No porque convenza directamente a las personas, sino porque amplía progresivamente los marcos de reconocimiento. Cuando observamos de forma habitual personas diferentes compartiendo espacios cotidianos, liderando organizaciones, estudiando, trabajando o participando en la vida social, esas imágenes dejan de percibirse como excepcionales, como diferentes. Pasan a formar parte de nuestra percepción de lo que es normal. Pero aquí aparece una cuestión fundamental. ¿Qué ocurre si los algoritmos limitan esa exposición a un número determinado de personas? ¿Qué sucede si los mensajes inclusivos llegan principalmente a personas que ya comparten esos valores? La capacidad transformadora de la comunicación entonces se reducirá significativamente, porque la inclusión no depende únicamente de la existencia de mensajes inclusivos, depende también y sobre todo de su circulación. Una sociedad no se vuelve más inclusiva porque existan campañas inclusivas. Se vuelve más inclusiva cuando esas campañas generan encuentros entre perspectivas que son diferentes, cuando amplía horizontes, cuando facilita el reconocimiento mutuo. Y eso nos conduce a uno de los fenómenos más estudiados y más temidos de los últimos años, el doomscrolling. Probablemente muchos de ustedes hayan experimentado alguna vez la sensación de comenzar o consultar redes sociales durante unos minutos y descubrir, una hora después, que continúan consumiendo noticias en las redes sociales, principalmente negativas, de conflictos, amenazas o mensajes emocionalmente intensos. El doomscrolling, por tanto, suele definirse como la tendencia a consumir de forma repetitiva contenidos negativos o alarmistas. Sin embargo, desde una perspectiva neurocientífica como la que traemos hoy, este fenómeno es mucho más interesante porque nos permite observar cómo interactúan el cerebro humano y los algoritmos. La neurociencia ha demostrado que los seres humanos poseemos un sesgo de negatividad, prestamos más atención a las amenazas que a las oportunidades y reaccionamos con mayor intensidad ante estímulos relacionados con incertidumbre, conflicto o peligro. Durante miles de años, este mecanismo fue extraordinariamente útil para nuestra supervivencia. Detectar amenaza aumentaba y aumenta nuestras probabilidades de seguir vivos. El problema aparece cuando este sistema biológico interactúa con algoritmos diseñados para maximizar nuestra atención. Los algoritmos aprenden rápidamente que los contenidos emocionalmente intensos generan más interacción y con frecuencia los contenidos negativos son los que generan más atención que los positivos. Así se crea un ciclo de retroalimentación. El usuario presta atención a contenidos negativos y el algoritmo aprende que esos contenidos funcionan, ofreciendo por ello contenidos similares. Y el usuario termina expuesto a una realidad, no de forma voluntaria, cada vez más sesgada hacia lo negativo. Por ello, el doomscrolling no debe entenderse únicamente como un problema individual. Puede interpretarse como una consecuencia de la sincronización entre mecanismos biológicos de vigilancia y sistemas tecnológicos de optimización de la atención. Y aquí aparece una de las cuestiones más importantes de la investigación que presentamos en esta investigación, en esta ponencia, y de investigaciones futuras. Si los algoritmos pueden reforzar determinados patrones atencionales, ¿podrían también ayudar a modificarlos? Durante años nos hemos centrado en la parte negativa, en los riesgos de los algoritmos, pero quizá haya llegado el momento de explorar también sus posibilidades. La evidencia sobrada sobre neuroplasticidad demuestra que el cerebro cambia en función de aquello a lo que se expone repetidamente. Las experiencias repetidas modifican expectativas, modifican hábitos y modifican respuestas emocionales. Por ello, queda demostrado que también modifica nuestra manera de interpretar la realidad con la que nosotros nos identificamos. Por tanto, si los algoritmos pueden construir y pueden contribuir a consolidar patrones de consumo negativos, también podrían contribuir a desarrollar patrones más saludables.
Imaginemos sistemas diseñados no solo para maximizar nuestra atención. Imaginemos sistemas capaces de promover nuestro bienestar. Algoritmos que favorezcan una mayor diversidad de perspectivas, que reduzcan la exposición excesiva a contenidos emocionalmente tóxicos, que promuevan experiencias de aprendizaje saludable, que faciliten encuentros con realidades diferentes, que amplíen horizontes en lugar de reforzar únicamente preferencias previas. Desde la neurociencia del comportamiento, esta posibilidad resulta perfectamente coherente. Sabemos que la atención es uno de los recursos más valiosos para la construcción de identidad, y sabemos que aquello que ocupa nuestra atención de manera sostenida termina influyendo en aquello que pensamos, sentimos y hacemos. Por ello, la verdadera pregunta para la próxima década no será si los algoritmos influyen en el comportamiento humano. La evidencia ya nos indica claramente que lo hacen. La pregunta será ¿cómo queremos que influyan? Y aquí la publicidad inclusiva que traemos a este estudio adquiere una nueva dimensión. Ya no se trata únicamente de representar la diversidad, se trata de comprender cómo determinadas experiencias digitales pueden contribuir a generar identidades más abiertas, resilientes y menos dependientes de estereotipos rígidos. Se trata de diseñar entornos digitales que favorezcan el reconocimiento, la pertenencia y el bienestar psicológico, porque la inclusión no consiste únicamente en mostrar diferencias, consiste en crear condiciones para que esas diferencias puedan ser reconocidas como parte legítima de la experiencia humana compartida y pasen a ser normales. Desde esta perspectiva, el futuro de la publicidad inclusiva dependerá tanto de las marcas como de las plataformas. Dependerá de la creatividad de los mensajes, pero también de la arquitectura algorítmica que determina quién accede a esos mensajes. Y sobre todo dependerá de nuestra capacidad para comprender que la tecnología no solo distribuye información, distribuye experiencias y las experiencias construyen identidades. Me gustaría finalizar esta exposición con una reflexión. Durante mucho tiempo pensábamos que la publicidad influía principalmente en las decisiones de compra. Después descubrimos que también influía en nuestras percepciones sociales y hoy comenzamos a entender algo todavía mucho más profundo. La interacción entre publicidad, algoritmos y redes sociales participa activamente en la construcción de nuestras identidades individuales y colectivas. La cuestión, por lo tanto, es qué tipo de personas, qué tipo de relaciones y qué tipo de sociedades estamos contribuyendo a construir a través de estos contenidos y a través de estas plataformas. Y esa es probablemente una de las preguntas más importantes para la comunicación de nuestro siglo XXI. Muchísimas gracias.